Buenas tardes, chicos. Buenas tardes para todos. Ahora que ya estamos un poquitito más, podemos ir empezando. Eh, Araceli, vos por si acaso no preparaste para empezar contigo tu exposición que te faltaba, por si acaso. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Eli. Mauricio dijo que él iba a exponer primero, profe. Como en la clase pasada dije que a Araceli le faltaba, Alejandro también. Bueno. Ahí se está conectando Alejandro también. Vamos a ver. Alejandro, ¿qué tal? Los que prepararon su exposición, aparte de Mauricio y Eli, pueden avisar para poder organizarnos, porque a Araceli creo que le faltaba eh, su exposición de cocina, a Alejandro también un tema de la exposición. Genial, ok, Araceli, no hay problema. A ver si Alejandro preparó. Bueno, pero mientras, entonces, para ganar tiempo, vamos a esperar, mientras esperamos si Alejandro nos avisa si hizo o no su exposición, vamos a empezar con Mauricio, ¿sí? Después para ganar tiempo. Voy a proyectar la diapositiva de Mauricio, ¿sí? Dale, Alejandro, no hay problema. Entonces, el próximo lunes, Alejandro y Araceli pueden preparar sus exposiciones para poder ir terminando ya con eso, ¿sí? Por favor. Entonces, para ponernos al día con eso, porque el próximo lunes y el próximo otra vez, creo que son las últimas clases ya. Entonces, para ponernos al día con eso. Bueno, Ale, quiero decir, Mauricio, voy a Sí, profe, silenciar mi micrófono atento. y adelante. Sí, profe, ¿puedes poner en modo presentación? Ahí te Para que sale. se vea. No, o sea, me sale compartidas. Porque ya está eh, como presentación. Es que no me sale. O ¿Ahí te sea, me sale? sale que. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, sí, sí. Ok, dale. Bueno, ya podemos empezar. No hay nadie más que va a hablar. Ok, bueno. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Por ahí si tengo problemas de conexión me avisan nomás. Em, Mi tema en específico es operaciones biológicas, de las cuales me toca hablar sobre la utilización de fermentación y levadura y utilización de bacterias. Si puedes cambiar, por favor. Por favor. Ahí está. Bueno, partamos por qué son las operaciones biológicas. Las operaciones, o también conocidas como procesos biológicos, son aquellas operaciones o procesos que involucran reacciones biológicas o bioquímicas. Cuando hablamos de reacciones biológicas, nos referimos a un proceso básicamente del ser vivo, o ya sea por genética o, y sí, proceso del ser vivo, así, redondeando. Y en cuanto a lo que sería proceso de bioquímica, nos referimos a que son las reacciones químicas que suceden en el metabolismo celular
y se dan justamente en las células de los organismos vivos. ¿Si puedes cambiar, profe? En cuanto a la utilización de fermentación y de levaduras, podemos decir que la levadura, siendo la más común, se utiliza en panaderías para hacer pan, masa de pizza, bollos, entre otras cosas. También como un agente de fermentación que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en gas dióxido de carbono. Se denomina levadura o fermento a cualquiera de los hongos microscópicos, clasificados como ascomicetos o acidomicetos, estos predominantemente unicelulares en su ciclo de vida. Si puedes cambiar, profe. Si no me escucha bien, me paran por ahí si no me escuchan bien. Bueno, en cuanto a las características, podemos decir que se pueden dividirse asexualmente por gemación o bipartición, también por tener estados sexuales que no están adjuntados a un esporocarpo, la cual sería cuerpo fructífero. Específicamente las levaduras son hongos que no forman redes filamentosas, las cuales son hifas, conocidas como hifas. Sin embargo, algunas levaduras como cándida pueden formar cadenas de células en ciernes conectadas, conocidas como pseudohifas, con un hábito de crecimiento unicelular. Las levaduras pueden contrastarse, digo bien, con los hongos filamentosos que conducen hifas. Existen hongos microscópicos que pueden tener ambos estados incluso en su ciclo de vida. En cuanto a las levaduras, son importantísimos por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación, predominantemente alcohólica, de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, o carbohidratos, como quieras llamarle, produciendo distintas sustancias. Siguiente, por favor. También es importante saber que la levadura es la primera célula eucariota en la que se ha intentado expresar proteínas recombinantes debido a que es de fácil uso industrial. Cuando hablamos de fácil uso para la industria podemos decir porque es barata, también cultivarla es muy fácil y se duplica cada 90 minutos en condiciones nutritivas favorables. Además, también podemos decir que es un organismo fácil de modificar, genéticamente hablando, lo que permite realizar experimentos en varios días o varias semanas. Sin embargo, las levaduras poseen un mecanismo de glucosilación diferente al que se encuentra en células humanas, por lo que los productos son inmunogénicos. Siguiente. En cuanto a los procesos de la fermentación de levadura, podemos decir que se dividen en dos tipos de fermentación, las cuales son la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Siguiente. Dentro de lo que sería la fermentación alcohólica, podemos mencionar que es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno, originando la actividad de algunos microorganismos como levaduras y bacterias que procesan los azúcares, entre comillas, carbohidratos, hidratos de carbono, tales como la glucosa, sacarosa, fructosa, entre otros. Los productores finales que se obtienen de este proceso son etanol, dióxido de carbono, Na y 2-ATP. En cuanto a la fermentación alcohólica, también produce muy poca energía neta, las cuales produce 2 ATP por cada piruvato obtenido de la glucólisis. Como resultado se obtiene también etanol, que es el principal producto utilizado en las empresas
productoras de vino, cervezas y vinagre, y dióxido de carbono. Siguiente, profe. En cuanto a la fermentación láctica, podemos mencionar que ocurre en algunos protozoos y en tejidos animales. Su principal uso se da en la obtención de quesos, yogur, salsa de soja y otros productos derivados de la leche. En los tejidos animales se produce ácido láctico o lactato a partir del piruvato. En células musculares, cuando el suministro y las reservas de oxígeno, entre comillas, la mioglobina, se agotan durante ejercicios físicos extenuantes. El piruvato deja de ingresar a las mitocondrias, ingresa en presencia de oxígeno para la obtención de energía y comienza la fermentación láctica de forma anaeróbica. Siguiente, por favor. Tipos de levadura. Acá podemos observar dos tipos. La levadura de panadería, que es la levadura fresca y seca de panadería. Esto para masas que deben de fermentar, o sea, reposar y subir el volumen de dicha masa. Están también las levaduras químicas, que serían como un ejemplo como el polvo de hornear, que es para clasificar, o sea, no necesita reposo. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el segundo ítem que me toca, sobre la utilización de bacterias, que podemos decir que las bacterias ácidos lactáticas se han empleado para fermentar aumentos de tiempos remotos. Hace tiempo ya se hacían, se empleaban este tipo de fermentación. Su uso más corriente son los productos lácteos fermentados, como el yogur, el queso o la mantequilla, pero también otros menos conocidos como el kefir o el exótico kumis. Muchas industrias dependen en parte o enteramente de la acción bacteriana. Gran cantidad de sustancias químicas importantes como el alcohol etílico o el ácido acético y acetona son producidas por bacterias específicas. También se emplean bacterias para el curado de tabaco, el curtido de cueros, cauchos y algodón. Siguiente, profe. En cuanto a las bacterias ácidos lácteas, podemos mencionar que constituyen un amplio conjunto de microorganismos benignos que a partir de azúcares, lactosa, en el caso de la leche obviamente, crean ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. También las bacterias de ácido láctico se han empleado para fermentar aumentos de tiempos remotos, ya le venía mencionando hace un ratito. En lo que concierne al yogur, su elaboración se debe al trabajo complementario entre dos bacterias, las cuales son Streptococcus, Thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Siguiente, por favor. Entre los otros procesos microbiológicos, podemos decir que la elaboración de la mantequilla es en parte un proceso microbiológico. En su caso es necesario un agriado inicial causado por los llamados estreptococos de la leche para poder separarse después de la grasa de la mantequilla durante el batido. Además, dichos microorganismos crean pequeñas cantidades de acetoína, la cual es una sustancia que se oxida de forma espontánea a diástilo, el compuesto responsable de aroma y sabor de la mantequilla. En algunos países es costumbre que la leche experimente este proceso mixto de fermentación a base de bacterias lácticas y levaduras. Y se forma un producto lácteo agrio, pero con contenido de alcohol, como en el caso del kefir o
kumis, un lácteo elaborado con leche de yegua, que constituía parte importante de la dieta de algunos pueblos guerreros nómadas de Eurasia. Pero las bacterias del ácido láctico no solo pueden desarrollarse en sustratos como la leche. La fermentación láctica también puede ocurrir sobre materiales vegetales, en el caso de la elaboración del col fermentada ácida o de algunos tipos de aceitunas o encurtidos agrios. Siguiente, profe. Bacterias y aditivos. ¿Qué podemos decir sobre las bacterias aditivos? Que usan para obtener saborizantes y aditivos. El ácido glutámico, sí. Es un aminoácido usado para obtener glutamato monosódico, que es uno de los potenciadores de sabor más comunes en alimentación y se pueden obtener mediante fermentaciones. La lisina, que sabemos que la lisina es un aminoácido esencial, es decir, un componente de las proteínas que el ser humano no puede sintetizar, por eso necesita obtener de ciertos alimentos, o sea, de la alimentación, para poder sintetizarlo. De esta manera pueden añadirse lisina en algunos alimentos para mejorar la calidad nutricional de sus proteínas, pobres en este aminoácido tan necesario en la dieta. Por otro lado, el ácido cítrico, que se agrega a refrescos y productos de confitería, se extraía en el pasado de los cítricos. Sin embargo, en la actualidad, la práctica totalidad de su producción procede de la fermentación del Aspergillus niger. Por último, los microorganismos también se utilizan para elaborar aditivos que dan consistencia a los alimentos. Muchas sustancias que se utilizan en la industria alimentaria como espesantes, emulgentes y excipientes, como xantina o dextrina, se obtienen a partir de determinados microorganismos. Siguiente, profesor. Hola, siguiente. No sé si me escuchan. No, mi internet está jodiendo. Ahí está. ¿Qué uso se le puede dar a los microorganismos en la producción de alimentos, bebidas y medicamentos? En este caso, desarrollo de fármacos, un claro ejemplo. Durante el desarrollo de los fármacos o medicamentos, el uso de microorganismos es casi obligado. También se puede hacer obtención de vacunas, descubrimiento de antibióticos, producción de insulina, uso de células madres, producción de suero y muchísimas cosas. Entonces, algunos ejemplos sí que encontré. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias por su atención, compañeros y profesoras. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Muy bien, Gracias. Mauricio. Excelente. Em, Gracias, profe. ¿Alguien aparte de Mauricio sabe qué es el kefir? Y después la última partecita también. Pero ¿alguien sabe qué es el kefir o ya escuchó de eso? Yo no, profe. No sé lo que es. Muy bien. El kefir es un tipo de yogur, pero que está elaborado específicamente con levaduras, que serían hongos y las bacterias. O sea, una persona, por ejemplo, que es sensible. Ustedes sabían que hay personas que, por ejemplo, el pan no puede consumir a causa de la levadura, que está diciendo Mauricio que es la sólida, y también está el polvo, que sería solamente para gasificar, que no necesitaba de reposo. Hay personas que no toleran esa levadura por la cantidad de bacterias y hongos que tiene, ¿sí? Y la misma cosa, este kefir sería un yogur y que tiene, aparte de todo, tiene gran cantidad de lactosa.
Y el kéfir sería más o menos unos brotecitos así como el coliflor. Aporta grandes cantidades de vitaminas, de grasa, de azúcar, de fibra, es lo único que no tiene prácticamente nada de fibra, pero para personas que toleran las bacterias y los hongos, es un yogur bien nutritivo, por así decirlo. Pero para las personas que no, sería algo así, una bomba para el estómago. Después la última parte decía, por ejemplo, que mediante las bacterias o los virus se podían inclusive crear vacunas o medicamentos, decía. Y eso es prácticamente lo que hoy nosotros vivimos con las dichosas vacunas del COVID, ¿sí? Las vacunas del COVID son el virus que está, por así decir, dormido. Y eso es lo que a nosotros nos inyectan. Sí, el día que recibamos todo ahora, va a ser el virus dormido, que lo que va a hacer es que en nuestro organismo se despierte, pero de manera leve como para una protección. Entonces vos ya vas a tener esa inmunidad, por así decir. Entonces el día de mañana vos te contagias del COVID, pero tu cuerpo ya tiene una respuesta, ya tiene una memoria de lo que es ese virus. Entonces lo que va a hacer es tratar de defenderse, y lo que haría es que a la par que vos te contagiaste de forma natural por contacto con un positivo, tu cuerpo va a decir, ah, pero yo ya tengo este virus, ¿sí? Entonces de repente te va a dar solamente una gripe o de repente 1 o 2 días de tos y nada más, ¿sí? Eso es lo que se busca con las vacunas. La misma cosa con la gripe o con la influenza. Sería el virus dormido de la influenza o de la gripe. Por eso generalmente la gente dice que no se quiere vacunar contra la gripe, porque después se engripa, te dice. Y es justamente eso. Vos te engripas, pero ya tu cuerpo ya guarda esa respuesta, por así decir, para cuando vos te engripes de forma natural. Entonces vos ya no te engripas muy fuerte, ¿sí? De mi parte, súper bien la exposición de Mauricio. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para hacerle, para después continuar. No, profe, súper bien explicado la exposición de Mau. Y Sí, ahora con su aporte también. qué suerte. Súper bien, Mauri, tu exposición. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, entonces ahora le escuchamos a Eli. Eli, ¿vos vas a proyectar tu trabajo? Yo por eso te pasé, profe, por favor, si puedes proyectar. Sí, no hay problema. Voy a proyectar un ratito. Gracias. Por ahí si se nos corta, entramos de vuelta, ¿verdad, profe? Ahí pueden ver bien la presentación de Eli. Sí, profe. Solo hay Yo que sí. ampliar nomás. Como presentación. El de Eli es, espérenme, PDF es el de Eli. No nos da para modo presentación porque me enviaste como PDF, Eli. Pero no importa si se ve bien ahí, voy a agrandar Sí, más. sí, ahí súper bien. Ok, Tenía en Power también, pero pensé que tenía que pasarte por PDF. no importa, no Igual, importa. Hace nomás vos un Eli. Se puede hacer sí, acá así, ahora andas. sí. Tranquilamente. Dale. Bueno, voy a desactivar Bueno, mi audio a Eli y todo tuyo el tiempo, ¿sí? Adelante. bueno, buenas noches.
Profesora, compañeros, a mí me toca hablar de la conservación de los alimentos. Vamos a explicar un poquitito qué es lo que es eso. La conservación de los alimentos dice que evita el crecimiento de microorganismos como las levaduras u otros microorganismos, aunque algunos métodos funcionan introduciendo bacterias u hongos benignos a los alimentos. Así lo que estaba explicando la profe sobre el kefir, creo, ¿verdad? Además de reducir la oxidación de las grasas que causan rancidez, la conservación de los alimentos también pueden incluir procesos que inhiba el deterioro visual, como la reacción del pardeamiento enzimático en manzanas después de que se cortan, porque se ponen medio negritos después, ¿verdad? Durante la preparación de alimentos. Siguiente, profe. Preservar es dar mantenimiento y cuidado todo el tiempo. Conservar es dar mantenimiento cada cierto tiempo. Esa es su definición. Método de conservación de alimentos. Conservar los alimentos consiste en bloquear la acción de los agentes microorganismos o enzimas que pueden alterar sus características originarias, aspecto, olor y sabor. Estos agentes pueden ser ajenos a los alimentos, como los microorganismos del entorno, como las bacterias, moho y la levadura, o estar en su interior, como las enzimas naturales presentes en cada uno de ellos. Desde hace más de 10.000 años, dice, existen métodos de conservación que se han ido perfeccionando. Salazón, o sea, se le pone creo que sal, ¿verdad? Curado, dice el ahumado, el escabechado, la refrigeración y la aplicación del calor. La aplicación del calor, espera que estoy mirando. Mediante del cocinado de los alimentos. Por otra parte, los métodos de conservación hoy cumplen doble función: mantener el alimento en buenas condiciones y aportar unos sabores muy apetecibles. En el costadito tenemos algunos ejemplos de la conservación de alimentos, ¿verdad? Siguiente, profe. Esterilización. Los alimentos comercialmente estériles deben ser calentados hasta una temperatura específica durante un tiempo establecido. Los tiempos y temperatura específicos dependen del tiempo de alimento a esterilizar. Los alimentos líquidos de baja acidez, como la leche, son más propensos al desarrollo de microorganismos y bacterias patógenas que los productos de alta acidez, como los jugos de frutas. La ultrapasteurización se realiza en intercambiadores de calor antes del envasado. Este proceso resuelve los problemas de penetración del calor y permite tiempos de calentamiento y enfriamiento muy cortos, a la vez que minimiza, dice, los cambios no deseados en cuanto al sabor o a las propiedades nutricionales de los productos. Mediante el frío, estas son las diferentes formas de mantener un alimento. Mediante el frío, refrigeración, se mantiene el alimento en bajas temperaturas entre 2 grados Celsius y 8 grados Celsius, sin alcanzar la congelación. Después está la congelación en sí. Se somete al alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación, 18 grados Celsius, durante un tiempo reducido. Y la ultracongelación.
Se somete el alimento a una temperatura entre 35 grados Celsius, creo que es bajo 35 grados Celsius y 150 grados Celsius durante un breve periodo de tiempo. El mejor procedimiento de aplicación del frío, pues los cristales de hielo que se forman, dice que durante el proceso, son de pequeño tamaño y no llegan a lesionar los tejidos del alimento. Por deshidratación, que es el secado, es uno de ellos. El secado es una pérdida de agua parcial en condiciones ambientales naturales o bien con una fuente de calor suave y corrientes de aire. Liofilización es la desecación de un producto previamente congelado que mediante sublimación del hielo al vacío se consigue una masa seca, más o menos esponjosa, más o menos estable, que se puede disolver a su vez en agua y que se puede almacenar durante más tiempo al no tener humedad remanente. Es un proceso que permite la máxima conservación de la calidad organoléptica de los alimentos, así como de su valor nutritivo. Después está la concentración. Consiste en una eliminación parcial de agua en alimentos líquidos. Siguiente, profe. Mediante aditivos de origen natural, dice. De origen natural, por ejemplo, solemos ver en los súper y eso es lo que así hay así, por ejemplo, el pepinillo que tiene así en una cosita líquida y creo que es uno de los aditivos para conservar, ¿verdad? El atún y todo eso. De origen natural, dice vinagre, aceite, azúcar, sal, alcohol, o bien de origen industrial debidamente autorizado. Los aditivos alimentarios se diferencian de otros componentes de los alimentos en que se añaden voluntariamente, dice. No pretenden enriquecer el alimento en nutrientes y solamente se utiliza para mejorar alguno de los aspectos del alimento, como son el tiempo de conservación, la mejora del sabor, del color y de la textura. Modificadores de los caracteres organolépticos, pues influyen sobre el color, sabor y olor. Son el caso de, acá hay unos ejemplos de los colorantes, los potenciadores de sabor. Los colorantes son sustancias que añaden color, como su nombre dice, ¿verdad? Para que los alimentos puedan ser naturales o artificiales. Potenciadores de sabor son sustancias que no aportan sabor propio y que realzan el sabor y el aroma de un alimento. Glutamato monosódico puede provocar intolerancia en personas sensibles. Estabilizadores de las características físicas. Emulgentes son aquellas sustancias que Permiso, Eli, hacen. un ratito. Si se corta, vamos a volver a ingresar para que Eli termine, por favor, porque menos de un minutito dice que nos queda, ¿sí? Por favor, Bueno, en el mismo en el link mismo nomás. Sí, está, profe, gracias. antes. Emulgentes son aquellas sustancias que hacen posible la formación o el mantenimiento de una mezcla homogénea de dos o más fases no miscibles, como el aceite y el agua. En un alimento tenemos un ejemplo en la margarina elaborada
gracias a estas sustancias. Espesantes, dice, son micromoléculas